Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Es el estudio bíblico de la lección de la escuela sabática. Ahora un tema fascinante, interesante, como han sido todos los de la epístola de Santiago. Oración, sanidad y restauración. Y para este tema tenemos un médico y un pastor. Es el pastor Abraham Acosta, él dirige la Universidad Adventista de Colombia, UNAD. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pastor Rueda. Estoy muy complacido de compartir este espacio con usted. Este tema es supremamente importante porque Santiago aborda algo que de pronto es una necesidad de todos. Necesitamos oración, necesitamos la mano del Señor, oración, sanidad y restauración. ¿Por dónde partimos, doctor Acosta? Mire, el estudio de Santiago ha resultado fascinante. Y para esta oportunidad vamos a centrar nuestro diálogo desde el versículo 13 hasta el versículo 20 del capítulo 5 de Santiago. Y comenzamos con el 13, Pastor Rueda. Muy bien. Dice allí: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Doctor, alegría, oración, aflicción, ¿cómo entender esto? Es muy interesante cómo articula el apóstol Santiago la oración con la alabanza. Una lectura superficial del texto pareciera indicarnos que el único momento donde debemos orar es cuando estamos afligidos, porque dice: ¿está alguno afligido? Haga oración, oremos. O que el único momento cuando debemos cantar es cuando estamos alegres. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. Pero comparando este texto con el mismo tema que es abordado por otros escritores de la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento, llegamos a la conclusión que no importa las circunstancias que rodeen a nuestra vida, siempre es oportuno orar y siempre es oportuno tener una actitud de alabanza, de cantar. Doctor, me parece la Biblia tiene una armonía tan perfecta que aquí de pronto aparece en la escena, nos está insinuando el apóstol Pablo. Por supuesto, yo veo aquí que se está exaltando el valor terapéutico de la oración, así como también el valor terapéutico de la alabanza, que aparece no solo en el escrito o en los escritos de Santiago, como usted lo ha señalado, pastor, también aparece en los escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, si nosotros vamos a Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, que de paso fue escrita junto a otras cartas que son conocidas como cartas desde la prisión, fue escrita por el apóstol Pablo en circunstancias nada favorables, nada agradables. Él estaba preso en Roma esperando la guillotina y sin embargo la nota tónica, la nota central de Filipenses, conocida como la epístola del gozo, es el gozo cristiano. Y en el capítulo 4, los versículos 4 en adelante, Pablo nos dice allí: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y añade: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios el Padre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es como si Pablo nos dice: mira, regocíjate como un don, como una virtud del Espíritu. ¿Y cuál es la fórmula? No estés afanoso por nada, sino que tus peticiones sean conocidas delante de Dios con acción de gracia. Y casi siempre, pastor, cuando vamos a expresar nuestra gratitud hay música de por medio. Así que otra vez la combinación de la oración con una actitud de alabanza. Y la paz de Dios guardará nuestros corazones, yo diría nuestras emociones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Doctor, ¿también Pablo en otra parte menciona esto? Particularmente en Primera de Tesalonicenses, otra de sus cartas, cuando en el capítulo 5, los versículos 16, plantea primero 16, 17 y otros: estad siempre gozosos. No dice estad gozosos solo cuando tú tengas alegría y cuando las circunstancias te sean favorables. Estad siempre gozoso, independiente de las circunstancias. Porque es que el gozo cristiano no es algo que tú generas, no es algo que tú generas. Es un don, un regalo, es la capacidad que el Espíritu Santo nos da de tener una actitud de firmeza en la fe, de complacencia, aun cuando las nubes cubren nuestras cabezas. Y dice el versículo siguiente: orad sin cesar. Y el 18,
Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Doctor, me llama la atención que tanto en la cita que usted hacía de Filipenses, la palabra siempre aparece. Ahora vuelve a aparecer y en relación con el gozo, pero también con la oración, porque dice oración constante. Sí, constantes en la oración. Y mire, el versículo 18 para mí es muy interesante. Dad gracias a Dios por todo, en las buenas y en las malas. Cuando el sol brilla o cuando las nubes aparecen, cuando todo parece estar a nuestro favor o cuando las cosas no nos salen como pensamos. Bajo lluvia o bajo calor, como dicen los guías. Exactamente. Y yo estoy en este momento recordando una experiencia que leí en la vida de Corrie ten Boom unos años atrás. Por favor, doctor, cuéntenos. Corrie y su esposa, y su hermana, Betsy, que fueron tomadas presas por los nazis y llevados a un campo de concentración. A la entrada de ese campo de concentración, mediante una revisión cuidadosa, les privaron de todos sus bienes materiales, pero milagrosamente lograron conservar las Escrituras, su Biblia querida. Cuando llegaron a la barraca, se dieron cuenta de que las condiciones allí eran muy incómodas. Las literas donde dormían las presas, cuando una de ellas se acostaba y se movía, casi que tocaba con su cabeza el fondo de la que estaba inmediatamente encima, ¿no? Y además de eso, había una incomodidad grande. El cuarto estaba lleno de pulgas. Pulgas, wow. Pero estaban allí, estaban vivas y tenían la palabra de Dios como un regalo sobrenatural que el Señor les había permitido mantener. Entonces Corrie le dice a Betsy, vamos a orar. ¿Por qué oramos? Y entonces ella leyó este texto. Dad gracias a Dios por todas las cosas. Y entonces le dice, vamos a orar por las pulgas, para agradecer a Dios por las pulgas incómodas y que se encuentran en grande cantidad en este lugar. Corrie pensó que su hermana se estaba volviendo loca, estaban cansadas, trasnochadas, así que finalmente ella le dijo, dice aquí, dad gracias a Dios por todas las cosas y las pulgas están incluidas en esas todas las cosas. Se arrodillaron para orar, dieron gracias a Dios por las pulgas. Y a través del tiempo, pasado ya una buena cantidad de tiempo, ellas se dieron cuenta de que las pulgas hacían parte del plan de Dios para sus vidas en esa barraca. Porque las mujeres que custodiaban militarmente a las que habían sido llevadas a las barracas, no querían llegar nunca a la de Betsy y de Corrie, porque sabían de las pulgas. Y a raíz de eso, ellas pudieron desarrollar en ese dormitorio incómodo un centro de estudios bíblicos que trajo esperanza a muchas mujeres que encontraron en Jesús no solamente un medio de salvación eterna, pero también la seguridad para vivir mejor aquí a pesar de las circunstancias. Extraordinario cuando se aplica el consejo de Dios. Sí. Santiago, doctor, ha venido hablando del sufrimiento y una de las alternativas es pacientemente soportarlo, pero ahora introduce la oración. Y hablando específicamente del enfermo, está diciendo si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Sí, llamen a los ancianos de la iglesia, únganlo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Si hubiere cometido pecado, dice el texto, le serán perdonados y el Señor lo levantará. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Aquí hay un terreno, yo creo que sagrado, un terreno que nos desafía a nosotros que vivimos en el siglo XXI y somos testigos del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la angustia de muchas personas que tienen quebrantos de salud. La palabra de Dios nos presenta una fórmula. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, únganlo con aceite, oren por él. Y yo subrayo la palabra llamen, porque si bien la palabra de Dios no dice en qué momento del desarrollo de la enfermedad o del grado de postración que tenga un paciente debe ser ungido, no lo dice, pero llamen da como la idea de que no es una enfermedad común, es una enfermedad incapacitante, invalidante, que impide que el enfermo vaya a la iglesia para que oren por él o que busque por sus propios medios a alguien que oren por él. Habla de una situación límite en el estado de salud de postración de esas personas. Y pastor, aquí es donde es muy oportuno recordar que la necesidad extrema del hombre, esa es la oportunidad de Dios. Cuando la ciencia médica dice no, cuando un paciente es declarado clínicamente desahuciado, todavía Dios puede tener, si es su voluntad, una respuesta de restauración para esa persona.
porque aquí está, a través de un acto sencillo como es la unción a los enfermos. ¿En el aceite algún valor terapéutico? Mire, si bien el aceite fue usado como un método terapéutico en varias culturas del mundo, ¿verdad?, para curar heridas, etc., particularmente yo pienso que ese no es el sentido del texto. No hay un poder en el aceite, no hay algo de mágico en el aceite, porque todo el poder viene de Dios. Es como un símbolo. Incluso el aceite es presentado en las Escrituras como el símbolo de la unción del Espíritu Santo sobre una vida o sobre una persona. Los sacerdotes y los reyes eran ungidos con aceite. Entonces es como un símbolo que nos introduce a una experiencia de fe. No preguntes qué es lo que sucede con el aceite. Acepta mi recomendación, unge a los enfermos y espera los resultados según mi voluntad, dice Dios. Quiero subrayar ahí, doctor, que dice, la oración de fe salvará, levantará. Levantar al enfermo. La lección que hemos estado estudiando a lo largo de estos días sugiere que esa expresión levantará puede hacer alusión más allá de lo que el Señor decida en ese momento para el enfermo en respuesta a la oración de fe, al día glorioso cuando Jesús venga y los muertos en Cristo se levanten y reciban la sanidad y la salud completa, grandiosa, en mayúscula, en negrita, subrayada, que Dios estará dispuesto a dar a sus redimidos en ocasión de la segunda venida de Jesús. Doctor y pastor, nosotros solemos pedir, Señor, sánalo, pero usted acaba de subrayar algo importante, eso es lo más grande. Sí, y lo ilustra otros escritores de la Biblia. Por ejemplo, la lección aborda el incidente de Marcos 2. Marcos 2. Ese es un incidente sumamente interesante. Así es. Usted recuerda, Jesús tenía una cita del más alto nivel en la casa de Pedro. El relato dice que estaban allí doctores de la ley. Algunos habían venido por curiosidad, otros habían venido con la intención de encontrar en las palabras de Jesús algo para condenarlo. Pero era una reunión del más alto nivel con los doctores de la ley. Y había tanta gente que rodeaba la casa de Pedro que una visita que llegara a última hora era prácticamente para ella imposible llegar hasta la presencia de Jesús. Y en esa circunstancia llegan unos hombres con un paralítico. Trataron de acercarse a Jesús, la multitud se lo impidió y optaron por un método no convencional y osado. Abrieron un hueco en el templo y bajaron al enfermo delante de la presencia de Jesús y de los que le escuchaban ese día. ¿Puede usted imaginarse la escena? Jesús, ocupado en una actividad del más alto nivel, está atendiendo a los doctores de la ley y a otros que le escuchaban. ¿Cómo manejaría Jesús esa interrupción? Pero Jesús aprendió y vivió de que Él era un instrumento en las manos de Dios para ministrar a los necesitados y eso era lo más importante de su misión. Amén. Y miró a ese paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús vio en ese enfermo de que su mayor necesidad no era la restauración física. Él había venido allí traído por sus amigos porque él anhelaba algo mejor. Anhelaba el perdón de sus pecados que lo habían llevado a la enfermedad que tenía, la violación a las leyes físicas y morales de Dios que le habían traído esa enfermedad. Y Jesús leyó esa intención y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y usted recuerda cuál fue la actitud y la respuesta de quienes estaban allí escuchando lo que pensaron acerca de ese incidente. Sí, lo cuestionaron, porque este pretende perdonar pecados. ¿Qué decir sobre eso? Dos alternativas. Levántate, tus pecados te son perdonados. Jesús le dijo a los que pensaban de esa manera, ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Y esa pregunta que Jesús le hizo a los doctores de la ley y a los otros que escuchaban ese día, es una pregunta pertinente también para nosotros hoy. Así es. Porque a mi modo de ver el asunto, presenta dos perspectivas. La perspectiva o visión humana y la perspectiva o visión de Dios. Si hoy se nos hiciera la misma pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Toma tu lecho y anda o tus pecados te son perdonados? ¿Qué es más difícil decir? Nosotros diríamos, pues... Tus pecados te son perdonados. Doctor, eso sería, nadie va a ver nada. Eso sería lo más fácil, sí, ¿verdad? Claro. Porque aparentemente en el momento no demandaría una demostración externa de que eso se hizo. Pero toma tu lecho y anda. Una prueba grande. El enfermo tiene que levantarse. Claro.
Y entonces eso da autoridad al que da la orden. Así ¿no? es. Así pensamos humanamente, pero Dios lo ve de otra manera, ¿no? ¿Cómo lo ve Dios? Dios sabe que el más maravilloso milagro que puede operarse en la vida de una persona es que acepte a Jesús como su Salvador personal, que a través de Él obtenga la restauración de su vida para vivir una vida abundante aquí y al final vivir la eternidad con Jesús. Comienza esa experiencia con el perdón de los pecados y la aceptación de Jesús como su Salvador personal para esas personas. ¿Puede imaginarse usted lo que significa a la luz de la eternidad una decisión así de una persona? Trasciende 2 o 3 o 4 o 10 o 20 años vividos aquí y al final perder la eternidad. Entonces es más difícil, ¿verdad?, para una persona operarse en él ese milagro de la restauración. Pero para Dios es lo mismo y es fácil porque Él sigue alcanzando los corazones. También, doctor y pastor, menciona el texto bíblico: confesad vuestros pecados unos a otros. ¿Qué podríamos decir? Hay contaminantes psicosociales y tantos otros factores. Esa expresión puede ser mal interpretada. De repente, en un escenario público, comenzar cada uno a confesar sus pecados cuando el Señor ha dicho en la cámara secreta y tu Padre que ve en secreto te lo recompensará en público. Pero hay algunas ocasiones en donde esto de la confesión tiene que hacerse en forma privada. Y yo creo que aquí está también la base de la restauración. Y Jesús, y en este caso Santiago, lo presentan como un antecedente y requisito importante para que la oración de fe sea operada, sea contestada, ¿no? Porque habla de que si yo tengo algo contra usted o usted algo contra mí, nos acerquemos y nos confesemos mutuamente esas diferencias para que Dios a través de su Espíritu opere la restauración interpersonal que quiere tener en nosotros, a fin de que no haya en nuestras vidas ningún obstáculo que impida la libre manifestación del poder de Dios en favor de esa persona por quien oramos. Y usted ha hablado de los contaminantes, pastor. Cuando hablamos del medio ambiente, a veces hacemos referencia de los grandes contaminantes ambientales. Es cierto. Las emanaciones de los vehículos automotores que surcan las grandes ciudades, las emanaciones de las fábricas, etcétera. Pero hay microcontaminantes que tienen un impacto sobre la salud igual o mayor que los macrocontaminantes ambientales. Me refiero a las tensiones psicosociales. En esos lugares en donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, el hogar, el trabajo, la universidad, la escuela. ¿Quién puede medir lo que significa para la salud como un factor lesivo, como un factor de riesgo, de que vaya todos los días a su trabajo y le va a esperar un ambiente contaminado con un jefe gruñón que lo regaña, que nunca lo estimula? ¿O quién puede medir el impacto que eso tenga sobre la salud de un esposo, ¿verdad?, no compasivo, que maltrata, que violenta a su esposa, o de una esposa cantaletera que como decimos en el lenguaje común y corriente, ¿verdad?, que siempre está ¿verdad?, martillando, picando hacia su esposa? Esas tensiones psicosociales necesitan ser restauradas en Cristo Jesús, arregladas, confesadas los unos a los otros en torno a ellas, para que podamos estar en mejores condiciones de cumplir la voluntad de Dios y ser instrumentos de su gracia. Excelente, doctor. ¿A poco va el apóstol Santiago a hablar de Elías? Pero aquí hay algo que yo pienso tiene relación con lo que va a decir, porque dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Del justo. Debo confesar que como médico, que tantas veces oré por los pacientes, ya sea que ellos me lo pidieran o que yo tomara la iniciativa de orar por ellos, siempre le decía a mis pacientes: ¿me das permiso para orar por ti en relación con tu problema de salud? ¿Verdad? Y esta pregunta era orientada a orar con ellos. Nunca alguien me rechazó esta invitación. Pero pastor, si me lo hubieran rechazado de orar con ellos, todavía tengo el privilegio de orar por ellos, ¿no? Y es un privilegio orar por los enfermos. Es un privilegio presentarles a ellos que hay una alternativa mejor. Dice el libro Ministerio de Curación que debiéramos animar a los pacientes para que miren a Jesús y vivan. Amén. Él es el que sana. Él es el que restaura. Y yo veo cómo Santiago presenta estas ideas tan maravillosas. Y yo me asusto porque dice:
La oración del justo. Y yo me preguntaba como médico, oye, ¿será que yo tengo la suficiente justicia delante de Dios como para que el Señor escuche una humilde oración que elevo en favor de un paciente abatido, ¿verdad?, que se está muriendo? Hasta que descubrí, pastor, que esa expresión no hace parte o no se refiere a mi justicia. A una perfección total. Como dice el profeta, que mi justicia es como trapo de inmundicia, sino que hace referencia a la justicia de Jesús. Amén. El justo que me es imputada cuando yo lo acepto como mi Salvador personal y cuando me mantengo apegado a Él. Así que esta parte a mí me gusta parafrasearla de la siguiente manera. Por favor. La oración del que se ha apropiado de la justicia de Jesús y que es mirado por el cielo como justo, puede mucho. Amén. Y eso me dio ánimo para orar por mis enfermos con autoridad y siguiendo la recomendación de la palabra de Dios. No, y doctor, esto es fascinante porque luego viene el tema de Elías y dice, Elías sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró con fervor que no lloviese y no llovió. ¿Y por qué no llovió? Porque Elías, aunque era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, era un hombre que confiaba en Dios. Amén. Era un hombre que había hecho de Jesús el centro de su vida, de Dios el centro de su vida. Yo pienso que Elías, en su experiencia espiritual de comunión con Dios, él se vistió de la justicia de Jesús y el cielo vio esa justicia, se apropió de la palabra de Dios porque este texto hace referencia a Deuteronomio capítulo 11, donde Dios había dicho a su pueblo, si tú te mantienes obedeciendo mis estatutos y mis leyes, orarás para que llueva y lloverá, la lluvia no faltará sobre tus cultivos, pero si te apartas y no sigues mis mandamientos, el cielo cerrará la posibilidad de dar lluvia a tus tierras. Así que yo me imagino aquí a Elías usando la palabra de Dios, que es el mejor método para fortalecer la fe. Amén. Cuando nosotros podemos agarrarnos de las promesas de Dios y en base a ella presentar nuestros pedidos, a veces osados delante de Dios, como por ejemplo que un enfermo que se está muriendo, si es la voluntad de Dios, se levante. Así que eso me llena de mucha alegría, pastor. Doctor, y tenemos la Biblia llena de preciosísimas promesas, como dijera Pedro. Cuando cumplimos, podemos reclamarle al Señor. Pero hay otro aspecto aquí interesante que aparece, y es que cuando ya va llegando al final de su libro, del capítulo, el apóstol habla de no desviarse de la verdad, de ayudar a otros a volver, y nos habla como de algo que sigue después si Dios hace un milagro, como que tenemos que estar en sintonía con Él. Esos son los dos últimos versículos, Sí, que corresponden doctor, al versículo 19 y 20 de la porción de la palabra de Dios que estamos estudiando, el capítulo 5 de Santiago, ¿no? Y esos dos versículos yo quiero leerlos porque encierran una gran lección en la dirección que usted está planteando. Dice, hermanos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le ayuda a volver, sabed que quien convierte a un pecador del error de su camino, lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y está en conexión con los versículos anteriores que hablan de la experiencia de Elías. Estamos muy acostumbrados a ver a Elías como un gran héroe de la fe sobre el Monte Carmelo, cuando Dios, en respuesta a su oración sencilla, después del chasco que sufrieron los sacerdotes de Baal, hace descender fuego del cielo que consume el holocausto, lame el agua que ha sido colocada en torno al altar, y entonces todo el pueblo responde, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¡Qué grande Elías! Pero nos olvidamos que ese momento de fe en ese héroe de la fe fue un momento, pero después él continuó pacientemente presentando la verdad y trabajando en favor de aquellos que le habían dado la espalda a Dios. La escuela de los profetas, en donde Elías participó tantas veces, pretendía formar una nueva generación, o mejor, fortalecer entre aquellos que iban a recibir esa educación su lealtad a Dios. Y ese trabajo cotidiano, aparentemente sin significado, era tan grande y tan poderoso a los ojos de Dios como cuando Dios se manifestó en el Monte Carmelo. Así es. Doctor, al llegar ya al final de nuestro programa, una pausa en el camino, ¿qué destacamos de todo este análisis de la semana? Pastor, una palabrita. Tenemos que ser muy cuidadosos entre la distinción que debemos hacer entre fe y presunción. La fe se agarra de las promesas de Dios, cumple las condiciones y reclama su cumplimiento.
Es como un cheque en blanco que Dios nos da. Cheque en blanco. ¿Verdad? Para firmarlo por el monto que nosotros querramos. La presunción mira la palabra de Dios, se agarra a ella, pero no cumple las condiciones. Entonces, parte esencial del que ora por los enfermos es ayudarle a entender a él de las leyes morales o físicas que ha violado y ayudarle en esa obra de que él se reconcilie y se restaure en relación con esas leyes para que Dios obre y para que a partir de allí él siga viviendo con toda la bendición y vida abundante que Jesús le ofrece. Finalmente, quizá en este momento alguien está siguiendo este programa, quizá está abatido, quizá está enfermo, quizá está esperando una manifestación del poder de Dios, languideciendo en una cama en un hospital o en su casa. Queremos decirte en esta hora de que hay poder en Dios, primero para restaurarte espiritualmente y si es su voluntad, para restaurarte físicamente, a fin de que esa restauración sea un poderoso motivo para que tú le agradezcas a Dios y para que su nombre sea glorificado en ti. Servimos a un Dios especializado en lo imposible. Amén. Y Él tiene la última palabra en relación con las oraciones que se elevan en tu favor, por las oraciones que se elevan por todos los enfermos. Así que te animamos a confiar en Dios, a depositar tu confianza plenamente en Él, sabiendo que Él quiere para ti lo mejor. Oración, sanidad y restauración. Es lo que nos llega en este mensaje especial que también ha sido tratado por el doctor y pastor Abraham Acosta. Gracias por estar en esta pausa en el camino. Que Dios les bendiga.